El tema que quiero abordar es en parte algo que muchas veces aún en las redes sociales actualmente se ataca, ¿sí? Primeramente se ataca lo que es la existencia, si realmente existió Cristo o no existió Cristo. Después se ataca si realmente Jesucristo resucitó o no resucitó. Y pues lógicamente las 3 horas que vamos a estar hoy no me va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Entonces, tuve que hacer algunas disminuciones en lo que vamos a ver el día de hoy y vamos a enfocarnos primeramente en dos testimonios que lo podemos ver en la Biblia de personas que realmente nos pueden dar evidencia no solamente de que Cristo existió, sino de su resurrección. ¿Sí? Bien, primeramente vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 1. Epístola a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. ¿Ustedes me dicen cuando estén ahí? ¿Sí? Bien. Romanos, epístola a los Romanos, capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice lo siguiente. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su nueva noticia. ¿Qué es la buena noticia? ¿Qué es lo que hemos aprendido de la buena noticia? ¿Qué es la buena noticia? La salvación por medio de Cristo Jesús, ¿no? Este es a grandes rasgos. ¿Por qué es una buena noticia? Siendo pecadores, estábamos en condenación. Estábamos en condenación y la buena noticia es de que, ¿qué? Dios envió a Jesucristo para hacer esta representación de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y a través del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz, creyendo en ese acto redentor que hizo Jesucristo, uno es salvo. ¿Por las obras que yo haga? No, ¿verdad? Por lo que Cristo hizo, ¿sí? Prácticamente yo puedo hacer algo por mi salvación, absolutamente nada. Cristo lo hizo. Lo único que yo tengo que hacer es creerle a Dios. Creer que Jesucristo realmente es el único medio de mi salvación. No es ningún tipo de religiosidad, no es ningún tipo de tradición de que, ay, es que yo soy así porque, o yo creo en esto porque me lo enseñaron mis papás. No, estamos porque realmente estamos entendiendo que hay un Dios, estamos entendiendo de que Dios vio nuestra miseria espiritual y Dios envió a su Hijo para que pudiésemos ser salvos. Entonces, de hecho, el hecho de que diga a predicar la buena noticia, por eso es de que no sé si lo han reflexionado, por eso nosotros en algunos momentos nos dicen los que evangélicos. ¿Por qué? Porque se supone que predicamos el evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. Versículo 1 en continuación dice, escribo esta carta, versículo 2, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Todo lo que es referente a todo el Antiguo Testamento, sabemos cuál es el tema central de la Biblia o cuál es el tema central, para ahorita para Romanos, el tema central para Pablo, ¿cuál era el tema central de su Tanaj? Jesucristo, la redención del hombre a través de Jesucristo. Eso siempre se anunció desde el libro de Génesis hasta Malaquías. Dice otra vez, la buena noticia, dice, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Escrituras y él mismo nos está respondiendo. La buena noticia trata de su Hijo. Entonces,
¿Cuál siempre será el tema principal de la Biblia? Jesucristo como Redentor. Siempre. Entonces en la Biblia no nos va a decir Dios si existen los ovnis, si existe esto, si los ángeles son así, si los ángeles son de esta forma, si hay civilizaciones ocultas en el fondo del mar. No, eso nunca te va a decir la Biblia porque no es pertinente o simplemente eso en qué te va a ayudar en cuanto a tu relación con Dios. ¿Me explico? Por eso el tema central de la Biblia siempre será, a ver tu hombre, a ver tu mujer, estás en pecado, eres un pecador, ¿sí? Y quieres reconciliarte con Dios, bueno, solamente es a través de Jesucristo. Siempre va a ser el tema central de la Biblia. Otras cosas, primero lo primero, más adelante a lo mejor Dios nos revelará muchas cosas, pero ahorita el punto principal, como dice Pablo, la buena noticia es todo referente a su Hijo, y referente a su Hijo se refiere a Cristo como el mediador, a Cristo como el Redentor, a Cristo como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, entonces, así lamentablemente, digo lamentablemente porque mucha gente piensa de esta forma. Es que si mis papás son cristianos, entonces yo también soy cristiano. Y ese es un grave peligro que muchos jóvenes o muchos niños que crecen en lugares cristianos piensan que ya son cristianos porque sus papás son cristianos. Y la realidad es completamente diferente. Si esos jóvenes, si esos niños nunca reconocen que son pecadores y nunca se expresan el quererse reconciliar con Dios, a pesar de que sus papás hayan sido creyentes, ellos se van a ir directitos al infierno. Porque la salvación no se hereda, la salvación no se transmite genéticamente, la salvación es ese reconocimiento de pecado. Dios, perdóname, Dios, ayúdame, reconozco que soy pecador y creo en el sacrificio de Cristo. Eso es lo único que necesitan, pero la salvación jamás se va a heredar. Otra vez, versículo 3, la buena noticia trata de su Hijo en su vida, ¿qué? Y dice, en su vida terrenal. Sí, cuando dice en su vida terrenal, ¿qué nos está diciendo? Que Dios, que Cristo se hizo ¿qué? Hombre, se hizo carne, ¿sí? No como en el tiempo de Pablo, de Juan, de los apóstoles, había unos cristianos que se decían cristianos gnósticos, ¿no? ¿Qué era lo que decían estos cristianos gnósticos? Que lo físico, lo material es pecado, es malo, ¿sí? Lo espiritual es lo bueno. Entonces, estos, aunque se dijeran cristianos, y lo digo entre comillas, aunque se dijeran cristianos, ellos no creían que Dios se haya hecho carne. ¿Por qué? ¿Cómo Dios santo, cómo Dios sin pecado se va a hacer carne? No, pues no puede ser. ¿Sí? No les carburaba, por decirlo de una forma, en su forma de pensar, en sus religiosidades, no pensaban tal y como lo dice la Biblia. Pero aquí Pablo nos dice claramente que en su vida terrenal, dice, él fue descendiente del rey David. Y también nos está diciendo algo bien interesante, ¿no? Parte de las promesas que Dios le dio al rey David fue que siempre habría alguien de su dinastía que reinaría en su lugar por siempre. Nosotros ya sabemos y conocemos las profecías del Antiguo Testamento, Apocalipsis, etcétera. ¿Y a quién vemos siempre en el futuro reinando y sentando en un trono? Al Señor Jesucristo, descendiente de David. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas son las que Pablo está resaltando para señalar a Jesucristo realmente como el cumplidor de las promesas de Dios. Versículo 4, y este es un punto bien interesante. Dice, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder
del Espíritu Santo. Algo que debemos de entender y de la forma como lo está diciendo Pablo es de que para él, como dice aquí, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado. Entonces, ¿el tema de la resurrección realmente será algo importante? Sí, sí. Porque si Jesucristo no hubiese resucitado, ¿qué significaría eso? Ay, otro líder religioso más a la cuenta. Y hasta ahí. ¿Sí? Otra secta más que se levanta con un líder que igual se mató y todo. Y de hecho, si ustedes recuerdan ahí en el libro de Hechos, cuando está el concilio ahí en el Sanedrín, mencionaron a algunos otros líderes que habían sido muertos y ellos mismos decían, pues ya ven, o sea, dejen que sigan hablando. De todas formas, se les va a pasar hablando de Pedro, hablando de Juan, después de que les dijeron, dejen de hablar en el nombre de Jesús, y ya que dijeron ellos, no lo podemos dejar de hablar. Entonces dijeron, ya, déjenlos, es un par de locos, déjenlos que sigan con su rollo. Al fin de cuentas, así como otros en el pasado, ellos también en el futuro igual se desaparecerá. Entonces, eso era lo que pensaban, pero para Pablo era muy palpable que el hecho de que Jesucristo haya resucitado es la evidencia de que realmente era el Hijo de Dios. ¿Por qué Pablo decía esto? ¿Por qué para Pablo era tan palpable la resurrección de Jesucristo? Vamos a ver un poco del contexto de Pablo. Vamos a Hechos capítulo 9. En el libro de Hechos capítulo 9, del versículo 1 en adelante, ya estamos ahí, dice lo siguiente: mientras tanto, Saulo, ¿sí? Pronunciaba, bueno, Saulo, para quienes no sepan, Saulo es antes el nombre del apóstol Pablo. Antes de ser Pablo era Saulo, ¿sí? Bueno, mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso. ¿Por qué? Por matar a los seguidores del Señor. ¿A cuál Señor? Refiriéndose a Cristo. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, ¿sí? Porque antes los discípulos de Jesucristo no se les decía cristianos, ¿verdad? Se les decía que aquellos de ese camino. ¿Sí? Entonces, Pablo solicitó cartas para que los pudiera ¿qué? Arrestar, matar, perseguir, asolearlos. Dice, en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. ¿De qué forma vio Saulo de Tarso a quién? A Jesucristo. Lo vio, lo escuchó, ¿sí? Tuvo ese diálogo. ¿Se lo imaginó? No. Tuvo consecuencias físicas, tanto que esa luz le afectó a los ojos, tanto que había también testigos. Entonces no fue algo personal, no fue de que, ay, Saulo, pues qué comiste en la noche, ¿verdad? Y ya está, no andas alucinando, ¿verdad? Te estás imaginando a este Jesús al cual tú persigues. No, fue durante el día, fue
con acompañantes, y fue durante ese trayecto en el cual iba a solicitar permiso para perseguir, para matar a cristianos. Versículo 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En ese momento, él está orando. Se le ha mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobra la vista. Versículo 13. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. ¿Cómo era Pablo? ¿Era realmente un hombre devoto? ¿Era un hombre que realmente quería alabar y buscar a Dios de una forma así como Cristo lo había estipulado? Absolutamente no. Era un hombre que realmente quería destruir el cristianismo. Era un hombre que quería matar a cada discípulo de Jesucristo porque iba en contra de lo que él pensaba religiosamente. No era un buen hombre Saulo de Tarso. Versículo 14, tanto que Ananías le expresa a Dios ese temor que tenía. 14, además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino. ¿Cómo sabía Ananías que se le había aparecido Jesús a Saulo? Porque también se lo dijo, ¿sí? ¿Y quién estuvo hablando con Ananías? Jesús, ¿sí? En una visión, y Jesús estaba, ¿qué? Resucitado, ¿sí? Jesús ya estaba resucitado y se comunicó también con Ananías. Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, recobró la vista, luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. ¿Cómo podemos ver a Saulo? ¿Realmente una persona llevada, guiada por Dios? No, llevada por sus intereses, llevado prácticamente por ese fariseísmo enfermizo en cuanto a la defensa de su fe. ¿Sí? Entonces, realmente Pablo, no, su intención no era hacerse parte de los cristianos, sino todo lo contrario, era ser completamente destruir a todo el que buscara a Jesucristo. Muy bien. Vamos a los Corintios. En primera a los Corintios hay algo bien interesante. La epístola a los Corintios, aquellos que, si recuerdan, los que hemos visto la tablita el material que se les ha dado en los discipulados, vemos que la carta de los primeros a los Corintios, ¿cuál fue el número de escritura para Pablo? ¿Cuál fue el número que ocupó? ¿Fue la primera carta, la segunda carta, la tercera carta, la cuarta? No, fue la cuarta carta. La primera fue Gálatas, después primera Tesalonicenses, después segunda Tesalonicenses y después la carta primera a los Corintios. Algo interesante también es de que al ser la cuarta carta que escribió Pablo, ¿sí? Cuando Pablo escribió primero a los Corintios, todavía no se habían escrito ninguno de los evangelios.
Entonces, prácticamente todo lo que vamos a leer ahorita, lo que nos va a contar Pablo en 1 Corintios 15, es algo que se fue transmitiendo de una forma oral, ¿sí? Pablo no tenía un documento donde le narrara exactamente las cosas que habían pasado, sino simplemente era algo de lo que él mismo había escuchado y así le habían narrado. ¿Sí vamos bien? Porque no había ningún evangelio a la fecha. ¿Sí vamos bien? Bien. Entonces vamos a ir leyendo de 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 5, dice lo siguiente. Yo pensé que ya estaban ahí. 1 Corintios, capítulo 15, ¿sí? Del versículo 1 al 5 dice lo siguiente. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces, dice, en ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí. ¿De qué forma? Oral, ¿verdad? Porque no había todavía ningún evangelio. Entonces, dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Ahora, qué interesante. ¿Por qué Pablo dice aquí en 1 Corintios que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras? ¿Qué está tratando de decir Pablo? Que ya lo habían dicho los profetas, ¿sí? Que ya había sido anunciado. Entonces, vamos a dejar un poquito pendiente primero a los Corintios y vamos a Hechos capítulo 2. ¿Sí? En Hechos capítulo 2, del versículo 22 en adelante, quien está dando este discurso o esta enseñanza es el apóstol Pedro, ¿sí? Entonces, el apóstol Pedro, a partir desde antes, pero el versículo que vamos a leer es del 22 en adelante. Dice, pueblo de Israel, ¿quién está hablando ahí? Pedro. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él. Y aquí hasta lo subrayamos, como ustedes bien lo saben. Entonces, para todas estas personas a las cuales Pedro se estaba dirigiendo, ellos de antemano, con fiestas y con años anteriores, ya conocían a Jesús. Porque durante cuánto tiempo estuvo predicando Jesús? Durante aproximadamente 3 años y medio. Entonces, cada año los judíos de diferentes lados venían a Jerusalén para poder celebrar las fiestas judías, ¿sí? Para poder celebrar las fiestas establecidas. Entonces, un año escuchaban a Jesús, otro año escuchaban a Jesús, otro año escuchaban a Jesús. Jesús en ese tiempo era, como hoy actualidad diríamos, un influencer, ¿verdad? O sea, todos lo conocían, ¿sí? No era algo que no conocieran, pero Jesucristo era algo que era alguien que realmente la gente lo conocía. Por eso es que Pedro se atreve a decir, como ustedes bien lo saben. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Jesucristo, según el testimonio que nos está diciendo Lucas a través de su narración en Hechos, nos está diciendo que la gente realmente da evidencia de que una vez existió Jesucristo y que mucha gente, aunque no creía en Jesucristo, también lo había visto. ¿Sí me explico? Entonces, ese acontecimiento es importante notarlo. Versículo 23.
Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Y aquí otro punto interesante, con la ayuda de gentiles sin ley, porque también allí hay un debate. ¿Quién crucificó a Jesús? ¿No? Los judíos dicen, no, fueron los romanos, ¿no? Y los romanos, no, nosotros no, fueron los judíos, ¿sí? Y se están nada más echando la bolita. Pero ¿qué está explicando Pedro? Con la ayuda, a ver, Pedro, ¿a quién se está dirigiendo? A los judíos. Y a esos judíos, Pedro les está diciendo, con la ayuda de gentiles, ¿quiénes son esos gentiles? Los romanos. O sea, ustedes no se hagan, ustedes judíos fueron los que crucificaron a Jesús. No, pero no. Aquí dice, con la ayuda de gentiles, sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿A quién está señalando Pedro como aquellos que crucificaron a Cristo? A los judíos. ¿Sí? Los romanos simplemente fueron el instrumento. Pero ¿quiénes eran los que gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle? ¿Sí? Los romanos lo querían liberar. ¿Qué decía Poncio Pilato? Es que no veo cuál es la causa por la cual no es grave lo que él está haciendo. O sea, dirán, es otro loco con su cuento y ya déjenlo vivir así tranquilo. Pero no había absolutamente nada en su contra. Recordemos que los romanos en juicio, en cuanto a lo que es temas legales, prácticamente hasta hoy en la actualidad, todo aquel estudiante que estudie derecho tiene que ver lo que es el derecho romano. ¿Sí? Es prácticamente la base. Entonces, lógicamente, Poncio Pilatos, pues, al ser todo eso, que de hecho no se le hizo un juicio justo a Jesús, pero él mismo reconocía que Jesucristo no merecía morir. ¿Sí? Pero quienes sí dijeron, crucifíquele, crucifíquele, el pueblo de Israel. ¿Sí? Y no solamente eso, para tratar de salvarlo un poquito y poder librarlo de esa situación, les mostró a un hombre llamado Barrabás y del otro lado a Jesucristo. ¿Sí? Porque según la tradición podían liberar a un malhechor en esas fiestas. Entonces, ¿qué eligió el pueblo de Israel? A Barrabás. Y normalmente la gente, pues tristemente, a veces cuando tiene que tomar una decisión, a veces no toma las mejores decisiones. ¿Verdad? El pueblo de Israel no tomó la mejor decisión y prefirieron al malhechor, prefirieron a aquel que ya los había agravado como sociedad y dejaron al inocente, aquel que era importante para ellos, dejaron y lo despreciaron. ¿Sí? Entonces, realmente, ¿quiénes fueron los que crucificaron a Jesucristo? El pueblo de Israel con la ayuda de los gentiles, refiriéndonos a los romanos. Versículo 24. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Aquí Pedro está hablando acerca de Jesucristo, que Jesucristo, ¿qué? Resucitó. 26. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. ¿Dónde encontramos al rey David? ¿Antes o fue contemporáneo de Jesús? Antes. Pregunta, ¿antes cuánto tiempo? ¿Eh? No. Alrededor de 900 años. ¿Sí? Fíjense, 900 años antes de Cristo, el rey David habló sobre lo que iba a vivir el Señor Jesucristo. Dice, y aquí Pedro cita lo que dice David, veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido por él, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza. 27. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba.
Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Si nosotros vamos, porque está citando al Salmo 16, si nosotros cuando leemos el Salmo 16 diríamos, ay, pues David, ¿no? Está confiando en Dios, David, es un hombre conforme al corazón de Dios, David es un hombre que teme a Dios, pero el mismo Pedro nos está explicando a partir del versículo 29 lo siguiente: queridos hermanos, piensen en esto, o sea, reflexionen. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pedro? Que el Salmo 16 es uno de los salmos que se les conoce como salmos mesiánicos, en donde se hace referencia a quién? A Jesucristo mucho tiempo antes, proyectado a cuando él iba a estar en vida. ¿Sí me explico? Entonces, aunque David haya dicho que dice, veo que el Señor siempre está conmigo, etcétera, 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 era una aplicación de Cristo en el futuro. Si vamos bien. Después dice, pero él era, versículo 30, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Ahora, aquí lo está mencionando Pedro. Si nosotros recordamos lo que leímos en Romanos capítulo 1, otro autor llamado Pablo, ¿qué fue lo que dijo? Que Jesucristo, según la descendencia de ¿qué? De David. Entonces es el mismo tema. Tanto Pedro como Pablo están hablando que Jesucristo, cuando vino en carne, vino exactamente de la descendencia de David. Versículo 31. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Aquí ya está muy claro. No se está refiriendo, como dice Pedro, exactamente a él lo que está hablando David, sino se está refiriendo, como dice que, mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Y versículo 32, Dios levantó a Jesús de los muertos y de eso todos nosotros, ¿quién dice aquí Pedro? Somos testigos. ¿Sí? Porque hay algunas personas malintencionadas, medio quisquillosas, que le empiezan a echar a los discípulos refiriéndose, ay, usan la psicología social, ¿no? O sea, pasó algo, ellos entraron como que en trance, así en común, y empezaron a inventar ese tipo de cosas y todo, porque en algunos casos, según la psicología, ha habido grupos que llegan a esos niveles de creer que su líder religioso es realmente alguien, y algo así están diciendo referente a los apóstoles, pero algo que en ese tiempo, ¿quién está escribiendo esto? Lucas, ¿sí? Está narrando lo que hizo ¿quién? Pedro. O sea, Pedro no escribió Hechos, ¿verdad? Lo escribió Lucas. Entonces, Lucas, y recordemos que Lucas era del pueblo de Israel. No, era un gentil. ¿Lucas conoció al Señor Jesucristo? No, no lo conoció. Lucas hizo una investigación asombrosa referente a los hechos de Jesucristo. Tenemos ahí el Evangelio de Lucas y después los acontecimientos después tenemos el libro de Hechos. Recordemos qué función o a qué se dedicaba Lucas. Médico, el médico amado. Entonces, realmente Lucas tenía los estudios, tenía los métodos de investigación, tenía los métodos para redactar, para llevar paso por paso una metodología para poder llegar a investigar esos acontecimientos, y podemos ver a Lucas que hace un trabajo extraordinario. Algo que también debemos de entender es que ninguno de los escritores del Nuevo Testamento tenía en su mente el que, pues vamos, ya tenemos el Antiguo Testamento, pues vamos a inventarnos algo que ahora diga
el Nuevo Testamento, ¿no? Y hablemos de la vida de Jesús y hablemos de no sé qué. No, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni absolutamente ninguno de los escritores del Nuevo Testamento tenían en su mente crear algo que se le iba a llamar Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Nada más el hecho de que si el Evangelio de Lucas no se hubiese añadido al Nuevo Testamento, si el libro de Hechos no se hubiese metido al Nuevo Testamento, ¿qué se convertiría? En una fuente externa a la Biblia. ¿Sí vamos bien? Y ahí sí dirán, oye, pero es que, bueno, nada más tenemos Mateo, Marcos y Juan, pero acá hay otro evangelio de Lucas, pero no fue hecho por un judío, no fue hecho, no fue discípulo, pero él nos está diciendo exactamente lo que narra Mateo, lo que narra Marcos y lo que narra Juan. ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Sí? Entonces, es importante notar ese tipo de situaciones, que todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, todo lo que se escribió, es realmente el testimonio de estas personas que tuvieron esa relación con Dios. Realmente sus escritos, ninguno de ellos tuvo la intención de que fuese parte del Nuevo Testamento. Ya los cristianos adelante fueron los que juntaron el Nuevo Testamento y ya entendieron prácticamente que también eran inspirados por la palabra, por el Espíritu Santo, pero ellos realmente daban testimonio de lo que ellos habían visto. Y otra vez, como dice el 32, Dios levantó a Jesús de los muertos y de eso todos nosotros somos testigos. ¿Sí? Entonces, prácticamente ahí Pedro está haciendo referencia al Antiguo Testamento, lo que prácticamente Pablo en Primera a los Corintios está mencionando. Regresemos a Primera a los Corintios capítulo 15. Muy bien. Necesito un voluntario. ¿Quién dice yo? Sea hombre o mujer. ¿Un voluntario? Bueno, no va a leer nada más. ¿Sí? ¿Usted quiere? Bueno, puede tomarse su asiento. Puede tomar su asiento. Voy a, ¿alguien tiene una calculadora en la mano? Todos, ¿verdad? Puedes hacer sumas. Bueno, vamos a ir sumando, ¿sí? Por favor. Bien. No, yo creo que mejor usted no, hermano. Sí, pero no, sí, en cuanto a la calculadora, sí. ¿Ya la tenemos lista? Bueno. A otro voluntario. Es que estás muy chiquito para mí. Bueno, a ver, hermana Lulu. Bien. No, pero usted sentada, usted sentada. Bien. Seamos honestos, ¿sí? Seamos honestos. ¿Usted fue al kinder? Ok, otro voluntario. No, sí, por eso. A ver, alguien más. A ver, hermana Stephanie. ¿Usted fue al kinder? Bien. De los niños que fueron al kinder junto con usted, que usted se acuerde, pero sobre todo, que ellos se acuerden, que cree que se acuerden de usted. Exactamente. ¿Como cuántos niños podríamos contar? Una. Entonces sumamos, bueno, no sumamos, ponemos uno. ¿Sí? Bien. Primaria, cursó primaria. Bien. De toda la primaria, ¿cuántas personas cree honestamente que se acuerden de usted, que haya cursado la primaria? Que puedan decir, sí, ella cursó la primaria. 5. 5. Estamos 5. Secundaria. ¿Cómo cuántos? Como 15. 15, ok. Llevamos 15. ¿Cuántos llevamos? 21. Muy bien. Prepa. Pero que realmente digan, Estefano, o sea, 40. 40. ¿Sí? ¿Cuánto llevas? 61, ¿no? Ok. ¿Universidad? ¿Cómo? Como 10. Muy bien. Como 10 más 10.
¿Eh? ¿De universidad? ¿Otro estudio? ¿Maestría, doctorado? 4, otra vez más, 4. Muy bien. Hasta ahí. Bueno, eso es referente al estudio. Alguien que, así conocidos, amigos, fuera de la escuela, así que digamos. Unos 15. 15. Muy bien. 15. ¿Cuántos llevamos? 90. 90. ¿Serían muchas personas o poquitas personas? O sea, 90 personas que pueden decir que alguna vez la hermana Estefanía vivió alguna vez sobre la faz de la tierra. ¿Sí vamos bien? 90 personas que podían testificar. Ahora, 90, gracias. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Ya leímos versículo 15, dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Versículo 6 dice lo siguiente, ¿qué número tenemos con la hermana Stephanie? 90. Versículo 6 dice, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. ¿Cuántas personas fueron testigos en una sola vez de que Jesucristo había resucitado? Dice que a los cuales alrededor de 500 seguidores. ¿Qué estamos viendo con este experimento? Que es más creíble que Jesucristo haya resucitado, porque hay más evidencia, hay más testigos, que el que la hermana Estefanía haya vivido alguna vez sobre la faz de la tierra. Y uno dirá, pero es que aquí le estoy viendo, pero ¿qué crees? Hay más testimonios, hay gente que podría avalar más que Jesucristo resucitó, que al que la hermana Estefanía haya existido alguna vez. Y le añadimos a su esposo y le añadimos a sus hijos. Y aún así, no llegan ni a las 100 personas. ¿Se dan cuenta lo maravilloso? ¿Sí? Entonces, aquellos que duden acerca de que si realmente Jesucristo resucitó o no resucitó, claro que resucitó y estamos viendo muchas evidencias, gente que ha sido testigo de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? No dudemos de que Jesucristo realmente resucitó. No dudemos que Jesucristo realmente venció a la muerte para que nos pudiera dar a nosotros también vida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? A un Saulo de Tarso, como lo veíamos anteriormente en Hechos, cómo era Saulo de Tarso y cómo fue su transformación. Por eso en Romanos dice, es prácticamente innegable que Jesucristo haya resucitado. Inclusive el hecho de que en Corintios diga que esto de 500 seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Prácticamente está haciendo la invitación de que vayan y pregúntenles. Si no me creen, vayan y que ellos mismos les den testimonio de que vieron a Jesucristo resucitado. ¿Sí? Entonces, ¿nuestra fe es una fe ciega? No, nuestra fe es una fe que realmente está basada en hechos reales. Nuestra fe no está basada en una religiosidad. Nuestra fe no está basada en lo que me enseñaron mis papás. Mi fe no está basada en lo que me lavaron el cerebro, ¿no? O que la Biblia así me la metieron a golpes. No, nuestra fe está basada o tiene que estar basada en hechos reales. ¿Realmente Dios existe? Claro, ¿sí? ¿Realmente una persona, si está en pecado, está mal con Dios? Sí. Las personas tienen que reconocer que son pecadores ante ese Dios y que Jesucristo, el cual estamos viendo que venció la muerte, fue el Cordero perfecto para presentarse ante Dios por nuestros pecados. Pero tenemos que creer en eso.
Si no, no. Entonces, si se dan cuenta, no hablamos de religión. Aquí en Aposento Alto no hablamos de religión, no hablamos de cosas farisaicas, hablamos de realidades y cosas que realmente ocurrieron. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Quiero que veamos otro ejemplo. Yo sé que ya están cansaditos, pero apenas faltan 2 horas de las 3 horas que les advertí. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 7. Dice que dice, luego lo vio Santiago. Y uno preguntaría, Santiago, ¿y quién es ese Santiago? Jacobo, medio hermano del Señor Jesús. Pero ¿por qué? Ahora recordemos, aquí todavía no había ningún evangelio. Entonces, todo lo que Pablo nos está narrando en 1 Corintios 15 es algo que, como él nos dice, se le transmitió de forma oral. ¿Sí vamos bien? Era lo que se hablaba entre el cristianismo. Todavía no había ningún evangelio donde narran la resurrección de Jesucristo ni la crucifixión, prácticamente nada. ¿Sí vamos bien? Entonces lo tenemos que entender desde ese contexto, desde esa perspectiva que nos narra Pablo. Entonces, el hecho de que diga, luego lo vio Santiago, y así como han dicho, bueno, ¿quién era Santiago? Pues realmente Jacobo, el medio hermano de Jesús. Vamos a ver un poco del contexto de Santiago. Vamos a Mateo capítulo 13. Espero que aquí no haya alguna persona adoradora a María, adoradora a los santos, adoradora, no, lo estoy diciendo en broma. Sí, por lo que voy a decir a continuación. Mateo capítulo 13, versículos, permítanme, que me equivoqué. Sí, Mateo capítulo 13, versículos del 53 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región. Regresó a Nazaret, ¿qué? Su pueblo. ¿De dónde era Jesús? De Nazaret. Nazaret era su pueblo. ¿Qué lengua hablaban en Nazaret? Arameo. ¿Sí? ¿Por qué hablaba arameo? Porque los regresaron. Porque los regresaron de dónde. Sí. Porque cuando los arameos y los babilonios llevaron Se los al pueblo robaron y de luego Israel. regresaron. El arameo era el idioma. Cuando los medos y los persas, bueno, dejaron que regresaran, el idioma era el arameo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso hablaban arameo. Versículo 54. Regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, pero a ver, ¿dónde estaba? En su pueblo. Donde diríamos nosotros, en un pueblo, en provincia normalmente todos se conocen, ¿no? Hasta ahí el dicho ese de que pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Porque tanto que se conocen, se hablan de sus cosas, se conocen todas, etcétera. Entonces, todos conocían a Jesús. Entonces dice, cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría y el poder para hacer milagros? ¿Por qué? Porque nunca habían visto que Jesucristo de repente empezara ¿a qué? A hacer milagros a diestra y a siniestra, ni de joven ni de niño. Esto, narración que nos está dando aquí Mateo, entonces nos aclara eh, cuando en su momento salió lo que es el famoso Evangelio de Timoteo, ¿sí? Este Evangelio de Timoteo lo utilizó Televisa, el canal de las estrellas,
para sacar una narración. No sé si ustedes la llegaron a ver, una película donde según narra cuando Jesús está chiquito, que según Jesús hace unas figuritas de barro y que le sopla y salen volando, y que el soldado está herido y se acerca a Jesús de niño y le toca aquí así con su manita y lo cura. ¿Sí me explico? Eso lo hace un evangelio, así como el de Judas, así como el de María Magdalena, así como todos otros evangelios gnósticos fuera de tiempo que realmente no son inspirados, empiezan a narrar ese tipo de cosas. Pero aquí lo que nos está diciendo Mateo es de que las personas que conocían a Jesús nunca habían visto que Jesús hiciera algún tipo de milagro o de maravilla. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y Jesús estaba consciente. Tanto que si nosotros vamos a Juan capítulo 2, donde hablamos, donde se narra las bodas de Caná, ¿sí? Que María le dijo acerca a Jesús referente a que ya no tienen vino. De hecho, Jesús le dijo, bueno, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, sabes que todavía no ha llegado mi hora. Entonces Jesucristo no pudo haber hecho cosas de niño, ¿sí me explico? Entonces, todos esos evangelios inventados después y que según atacan lo que la Biblia dice, no atacan absolutamente nada. ¿Sí? Podemos estar confiados en lo que el texto bíblico es. Entonces, dice, su pueblo, las personas que conocían a Jesús, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Versículo 55, y se burlaban, ¿sí? No es, dice, no es más que el hijo del carpintero. ¿Quién era el carpintero? José. Conocían a su papá, ¿sí? Después dice, y conocemos a María, su madre. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Tiene su papá, tiene su mamá, ¿sí? Lo que ya a algunos ya les incomoda dentro de esta gran secta llamada catolicismo romano, dice lo siguiente, y con su madre dice, y a sus hermanos, que para muchos dicen, no, es que sí son primos, no, son hermanos, hijos de José y María. O sea que José y María tuvieron intimidad para que tuvieran hijos. Sí, entonces María no se conservó virgen jamás. De hecho, desde el momento en que nació Jesús, dejó de ser virgen, biológicamente hablando. ¿Sí? Después de que nació Jesús, dice el mismo Mateo, vamos rápidamente a Mateo. Mateo capítulo 1, no, sin perder el 13, perdón. Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25, ya estamos ahí. Dice lo siguiente, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa. ¿Por qué? Porque ya sabía que María estaba embarazada y no era hijo de él, ¿sí? Sí, pero sabemos que como Dios, de la misma forma que vio a Adán, que dijo, pero no es bueno que el hombre esté solo, así también no es bueno que José esté solo. Entonces, versículo 23 dice, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Ahí muy claramente está diciendo que tanto José como María tuvieron relaciones sexuales. Si no, regresamos a Mateo capítulo 13, versículo 55, y dice, y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero, refiriéndose a José, y conocemos a María, bueno, ya conocemos a María, su madre, y a sus hermanos, y el primero que mencionan es ¿a quién? Santiago, fue aquel a quien nos está narrando Pablo, que después de que se le apareció a los 12, después de 500 hermanos a la vez, después se le apareció ¿a quién? A Santiago. Es ese Santiago, también tiene otro hermano que se llama José, Simón y Judas. También recordemos que Judas también es otro de los escritores del Nuevo Testamento. La epístola que tenemos de Judas se está refiriendo a este segundo hermano de Jesús. Tenemos dos escritores del Nuevo Testamento refiriéndose a medios hermanos o hermanos de Jesús,
a Jacobo, bueno, aquí malamente llamado Santiago, y a Judas, ¿sí? Entonces dice, no solamente dice Santiago, José, Simón, Judas, y versículo 56 para rematar, todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. No solamente José y María tuvieron hijos varones, también tuvieron hijas, tuvieron mujeres. Y después dice, su pueblo, los que lo conocían, ¿dónde aprendió estas cosas? Y se sentían, versículo 57, y se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. ¿Quiénes se negaron a creer en él? Su pueblo, ¿no? Era los que lo estaban señalando. Entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Nazaret. Y entre su propia, y aquí dice, y entre su propia familia. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces Jesucristo realmente veía que sus familiares, que tanto su mamá como sus hermanos, como sus hermanas, realmente creían en él. No, no creían. Y él lo sabía, ¿sí? Y versículo 58, por lo tanto hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Algo que también quiero esclarecer un poco, actualmente hay de años antes, hay una serie, bueno, muy cerca, hay una serie que se llama ¿qué? The Chosen, ¿no? O Los Elegidos. ¿La pueden ver? Sí, la pueden ver nada más para distraerse un rato. Pero algo que narra ahí la de Choisen es de que María, la madre de Jesús, siempre estuvo acompañando a Jesús en su ministerio, ¿sí? Cosa que la Biblia no narra. Cosa que el Nuevo Testamento y los Evangelios narran que inclusive hasta ni ella misma creía en Jesús. ¿Sí me explico? Porque si no, hubiera estado siempre con él. También, si realmente María sabía quién era Jesús, ¿por qué no lo defendió delante de sus hermanos? Ella hubiera sido la principal evangelista de Jesús. No, hijos, ¿y por qué no les habló de la importancia de Jesús a sus demás hermanos? ¿Sí me explico? No vemos a una María realmente como lamentablemente han hecho ese mito mariano, ¿no? Ni en el catolicismo romano, y muchos cristianos o gente que ha venido al cristianismo todavía siguen con mitos marianos, ¿no? En ese sentido, pensando que María era diferente, o sea, no estoy diciendo que era mala, pero la Biblia nos narra una cosa muy diferente, cosas que se les inventa a María, cosas que la Biblia no menciona. Y eso es algo muy peligroso, si vamos bien, ¿sí? Porque se le adjudican cosas a María que la Biblia no menciona, ¿sí? Muy bien. De ahí vamos a saltar a Juan capítulo 7. Seguimos todavía en el contexto de Jacobo. El Evangelio de Juan capítulo 7. ¿Ya estamos ahí? El Evangelio de Juan capítulo 7, versículos del 1 al 5, para mí es uno de los pasajes que más me impactan por lo siguiente. A ver si me doy a entender. Desde el versículo 1 dice, después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. A ver, entendamos, Jesús no quería ir a Judea, ¿por qué? Porque los religiosos, los líderes judíos, querían ¿qué? Matarlo. ¿Sí vamos bien? Los líderes religiosos querían matarlo, por eso no quería ir a Judea. Versículo 2.
pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas. Y sus hermanos, ¿quiénes son sus hermanos? No son, como dice el catolicismo romano, sus apóstoles, no. Estaba hablando de los que ya vimos, ¿verdad? Santiago, José, Simón, Judas y sus hermanas. Inclusive, no sé, podemos pensar a su mamá. Bueno, ahí dice sus hermanos. Dejemos a María a un lado. Ok. Dice, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete ¿a dónde? A Judea. Pero a ver, pero si yo sé que en Judea me quieren matar, si yo sé que en Judea me quieren quitar la vida, ¿cómo es de que mis propios hermanos, ¿qué me están diciendo? Pues vete a Judea, no que muy influencer, no que muy conocedor, muy predicador de la palabra. ¿Qué es lo que dices? Le dicen, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. ¿Cómo que sus propios hermanos pareciera ser que le estaban deseando qué? La muerte. Mismo Santiago, el mismo José, el mismo Simón, el mismo Judas. ¿Sí? Después dice, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan milagrosas, muéstrate al mundo. ¿Se están burlando de él? ¿O realmente le están diciendo, sí, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, anda, por favor, Señor, por favor, comparte el Evangelio a todo el mundo? ¿Así le estaban diciendo? No, se estaban mofando de Jesús. ¿Quiénes? Sus propios hermanos. Sus propios hermanos estaban mofando de Jesús. Y versículo 5 dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. ¿Sí? Ni siquiera Santiago, del cual estamos hablando, José, ni Simón, ni Judas, el otro escritor del Nuevo Testamento. Ninguno de ellos creía en Jesucristo. ¿Y quién está escribiendo este evangelio? Juan, discípulo de Jesucristo, y Juan muy claramente estaba viendo esa intención de los hermanos de Jesús. ¿Sí? Se estaban mofando con él, prácticamente le estaban deseando la muerte. No eran buenos hermanos. ¿Cómo habrán tratado al Señor Jesucristo durante su infancia? ¿Cómo lo habrán tratado? ¿Sí? Seguimos adelante. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 21. ¿Ya estamos ahí? Evangelio de Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21. ¿Ya estamos ahí? Dice, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares, ¿a quienes nos estaremos refiriendo? A sus hermanos, sus hermanas y hasta su mamá. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron ¿qué? Llevárselo. ¿Por qué? ¿Está fuera de sí? Decían. ¿Cómo tenían, qué concepto tenían a Jesús? Ay, ese loquito de la familia, ¿verdad? Ay, ay, casi como que cuidándola, a ver qué anda haciendo Jesús. Ay, ya hizo otra vez ya se juntó la gente. Ahí ha de estar. Vamos a sacarlo. ¿Sí? ¿Cómo estaban considerando a Jesús? ¿Realmente como el Mesías? ¿Realmente como Dios? No. Se burlaban, le decían la muerte, se mofaban de él, ¿sí? Le decían casi, está fuera de sí, como si estuviese loquito, inclusive hasta endemoniado, ¿no? Si leemos más adelante, menciona también esa narración, ¿sí? Que prácticamente hasta
los que estaban alrededor decían, ¿no? Versículo 22, pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado a Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los endemoniados. O sea, no tenían a Jesús en un buen concepto, ¿sí? Lo consideraban loco. Por eso es importante que en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, Pablo nos está narrando exactamente que Jesús se le presentó a Jacobo. Nos menciona que Jesús se le apareció, perdón, a Santiago, ¿sí? Y la explicación más natural es de que la aparición de Cristo resucitado fue el punto de inflexión en su fe. ¿Cuál fue el cambio? ¿Por qué cambió Santiago? Vamos a Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, versículo 14, ya que vimos ampliamente, bueno, más o menos lo que fue la actitud de sus hermanos para con Jesús, en Hechos capítulo 1, versículo 14, ¿ya estamos ahí? Dice lo siguiente: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María. Hasta ahí ya nos narra Lucas que María ya estaba ahí, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ahora vemos a los hermanos de Jesús aquí en Hechos capítulo 1? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos narra Pablo en 1 Corintios 15:7? Que también él se le apareció ¿a quién? A Santiago. El hecho de que Santiago, un hombre, uno de sus hermanos, se haya negado a creer en él, que se burlara de él, que le deseara la muerte, que dijera que estaba loco, ahora lo vemos siendo parte de la primera iglesia en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se le apareció ¿quién? Su hermano. ¿Y se le apareció qué? ¿Una forma espiritual? No, se le apareció resucitado. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Saulo de Tarso, ¿qué fue lo que pasó? Cristo se le apareció y tuvo ese cambio. ¿Qué fue lo que pasó con Santiago? Cristo se le apareció y tuvo ese cambio. ¿Sí me explico? Entonces es importante que notemos estos detalles, ¿no? Y así como vimos de que hay hermanos de Jesús, como a mí me gusta reflexionar y a lo mejor hasta leer entre líneas, ¿no? Decir, el mismo Santiago ver a Jesucristo y decir, es que, ¿cómo te traté? ¿Cómo nos burlamos de ti? ¿Sí? Y hasta decir, si realmente tú, Jesucristo, eres el Dios, eras mi hermano, te tenía, ¿no? Te tenía. De hecho, algo interesante, Santiago o Jacobo tenía un apodo, ¿sí? Tenía un apodo bien interesante. ¿Qué apodo tenía? El gemelo. ¿Por qué le decían el gemelo? Porque tenía un tremendo parecido al Señor Jesús. Entonces imagínense esa situación y decir, es que tuve a mi Dios, o sea, ya reconociendo a Jesús como su Señor, por eso lo vemos en Hechos capítulo 1, aquí 14, lo vemos ya siendo parte de la iglesia de Jerusalén, por eso, cuánto me hubiera gustado que nos narraran ese diálogo, ese aparecer de Cristo a Santiago, las cosas que hubiesen platicado, ¿no? Las cosas en las cuales Santiago le pudo haber pedido perdón a Jesucristo, ¿sí? Porque así como era Jesucristo, o sea, no nos imaginamos a un Jesucristo realmente niño desobediente o niño mal educado, ¿no? O sea, un niño normal, pero los tremenditos de sus hermanos, algo diferente, ¿verdad? ¿Cómo lo habrán tratado desde su niñez? ¿Sí? Diríamos, ¿quién era el que normalmente recibía los apes? ¿Quién era el que normalmente le pudieron haber dicho, es que él fue? Hacían una travesura y ¿a quién le pudieron haber echado la culpa? A Jesús.
sea, todo ese tipo de cosas. O sea, el pensar que el mismo Santiago o Jacobo dijera, te tuve toda una vida y no te aproveché. Y es cierto, como Dios dice, todas las cosas que como Dios te pude haber preguntado, todas las cosas que pude haber aprendido y no aproveché el tiempo de estar contigo. Es tremendo, ¿no? Sí, es tremendo y lamentablemente ya era tarde cuando Santiago se dio cuenta de que su hermano realmente era el Mesías, era realmente la persona de la cual se había anunciado desde antes de la fundación del mundo que sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué más podemos ver de Santiago? Vamos a Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12, versículos del 14 al 17, Hechos capítulo 12, del versículo 14 al 17, ya estamos ahí. Dice, cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta. ¿Y qué le contestaron? Estás loca, dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y después ahí remarcamos, dice, díganles a quién, a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Dijo y después se fue a otro lugar. ¿Por qué dice Pedro, díganle a Santiago? Porque Santiago ya para ese entonces ya era de los principales pastores de la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Ya Santiago ya era una persona importante dentro de la iglesia. Inclusive podemos pensar que hasta por encima de Pedro, ¿no? Hasta por encima de los apóstoles. ¿Cómo era el apóstol Pablo? O sea, él luchó, él fue realmente, se le perdonó mucho y trabajó mucho en agradecimiento para el Señor. Ahora, un Santiago, después de haber tenido ese diálogo, ese encuentro con su hermano resucitado y que cambiara completamente su perspectiva, ¿qué iba a hacer en él? Lógicamente, casi lo mismo que Pablo, ¿verdad? Te hice mucho y en agradecimiento pues me entrego completamente al mensaje de salvación, ¿sí? Me entrego realmente a compartir tu palabra, tanto que llegó a ser de los principales en la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Seguimos más adelante, vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos del 18 al 19. ¿Ya estamos ahí? Dice, esta es la narración. ¿Cuál fue la primera epístola que escribió Pablo? Gálatas, ¿sí? Entonces, prácticamente en esta epístola, Pablo da parte de su testimonio, ¿sí? Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19 dice lo siguiente. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer ¿a quién? A Pedro. O sea, no conocía a Pedro y después de su conversión, o más bien de haber creído en Cristo, después de 3 años, fue a conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. 19. El único otro apóstol que conocí en esos días fue ¿a quién? Santiago, el hermano del Señor.
Entonces no había otro Santiago, sino estaba ahí Pedro en la iglesia de Jerusalén y también a otro que conoció de estos discípulos o de estos, que la palabra apóstol significa enviados fuera, entonces también era Santiago, ¿sí? Parte de este liderazgo. Gálatas capítulo 2, versículos del 6 al 9, dice lo siguiente. Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 9, dice lo siguiente. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba, está narrando Pablo. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no tiene favoritos. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Y versículo 9, de hecho, Santiago, el medio hermano de Jesús, Pedro y Juan, quienes eran considerados, ¿qué? Pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta ese gran cambio que hubo tanto en Pablo como en Santiago? Si queremos concluir teológicamente y apologéticamente la conversión de Santiago y de Saulo, es una de las evidencias más poderosas vinculadas directamente a la resurrección. No estamos hablando de seguidores predispuestos, estamos hablando de un escéptico familiar, refiriéndose a Santiago, y de un enemigo activo, refiriéndonos a Pablo. Y ambos atribuyen su transformación ¿a quién? Al Cristo resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, difícilmente veríamos a un Pablo cristiano, difícilmente veríamos a un Santiago creyente en su hermano, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que tuvo que hacer Cristo para cambiar sus vidas era ¿qué? Resucitar. ¿Sí? ¿Cómo podemos entender o cómo los escépticos o cómo los ateos nos pueden explicar el cambio de Pablo, el cambio de Santiago? Para que realmente dieran inclusive sus vidas al servicio de Cristo. ¿Cómo lo podrían explicar? No hay forma. ¿Sí? No hay forma. Y sobre todo hasta morir por el servicio a Él. Regresemos a 1 Corintios 15, ya casi vamos a terminar. 1 Corintios 15, versículos del 8 al 10. Primera a los Corintios 15, del versículo 8 al 10. ¿Ya estamos ahí? Y por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. ¿Está hablando quién? Pablo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. Está hablando acerca de cómo era antes. Versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que gracias a la bondad, a la misericordia que Dios derramó sobre él, gracias a que pudo ver a Jesucristo, es por lo que es hoy el apóstol Pablo.
¿Se dan cuenta? Entonces, es importante, no podemos echar en saco roto el acontecimiento de la resurrección de hace 2000 años que hizo el Señor Jesucristo, porque es la fuente o la causa de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros aún seguiríamos sin esperanza, sin Dios, y estaríamos completamente sentenciados a la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría expiación suficiente para estos dos testimonios. Pero si verdaderamente vive entonces sus vidas y su sufrimiento voluntario se convierten en un eco histórico de una verdad eterna. Jesús no quedó en la tumba, ¿sí? Y hay una frase, no la vamos a leer, pero yo creo que ustedes la han leído. Hay una frase que se dice que Cristo ahora ya está sentado a la diestra de Dios. Y no se dice una vez, no se dice dos veces, se dice varias veces. Y eso es dando a entender, de cierta forma, dentro de la forma de pensar de los hebreos, es parecido a que cuando nosotros estamos trabajando algo, hacemos algo, después que decimos, ay, ya, agarro la sillita y ya me siento y ahora sí, ya me puedo sentar a descansar. ¿Sí? Entonces, el hecho de que constantemente en el Nuevo Testamento y hasta en el Antiguo Testamento se mencione que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, ¿qué está significando? Que el trabajo de Jesucristo concluyó, que el trabajo de Jesucristo, que lo que hizo por nosotros en la cruz, que lo que hizo después de resucitar y estar a la diestra del Padre, su trabajo ha concluido. ¿Sí? Entonces, el hecho de que Cristo ya esté sentado a la diestra de Dios es una gran señal. No necesitamos hacer más que solamente creer en ese Cristo resucitado, aquel que Dios aprobó y aceptó como ese Cordero que quita pecados. ¿Sí? Es importante creer. Nuestra fe no está basada en mitos, no está basada en historietas, no está basada en cosas que los abuelos cuentan. Nuestra fe está basada en acontecimientos históricos reales. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.